La verdad es que Ricardo, como buen profesor, me lleva una gran ventaja en la escenografía de la presentación. Yo quiero referirme a algunos temas que tienen que ver con la perspectiva y la decisión que ha tomado el gobierno de poner en marcha la estructura financiera del Grupo Bicentenario. Cuando se constituye el Grupo Bicentenario y lo formaliza la Superintendencia Financiera, aparece un actor que se convierte en el cuarto conglomerado financiero del país, que tiene activos por 183 billones de pesos y un patrimonio cerca de 18 billones de pesos. La existencia de una estructura financiera de esta magnitud bajo la sombrilla del Estado implica un cambio importante en la visión del papel que debe jugar el Estado en su intervención sobre el aparato financiero nacional. No se constituye un holding financiero simplemente para sumar unos balances y entregárselos a la Superintendencia Financiera consolidados. Se constituye un holding financiero para que el Estado tenga una actitud, un comportamiento y una visión diferente frente a su manera de intervenir en el desarrollo económico, su manera de intervenir en el contexto del conjunto del aparato financiero estatal. He tenido la oportunidad en los últimos días estoy muy recién llegado, ¿no? Posicionamos hace 15 días y he venido teniendo la oportunidad de reunirme con cada una de las empresas vinculadas al Grupo Bicentenario. Y encuentra uno una diversidad de esfuerzos y de acciones por parte del Estado que vistas individualmente, vistas aisladamente, eran como una sumatoria de debilidades. Pero vistas en su conjunto, es una estructura financiera de una fortaleza inmensa, con una capacidad de acción muy grande también frente a la economía nacional, y que empieza a jugar con el criterio de que necesitamos un Estado mucho más fuerte. Yo creo que los modelos económicos dentro de los cuales nos hemos visto involucrados en las últimas décadas, todos indicaban y nos señalaban que era necesario hacer un Estado cada vez más débil y cada vez más pequeño. Y la realidad de los resultados de ese modelo nos indican que para superar problemas estructurales de la economía necesitamos un Estado más sólido, un Estado que intervenga sobre problemas centrales de la vida económica y social del país y que recupere su papel de eje rector del desarrollo económico en el país. Lo que decimos es que necesitamos un Estado más fuerte y necesitamos una sociedad más fuerte. El tema que hoy nos convoca es el tema de las garantías y la invitación que nos hace el Fondo Nacional de Garantías. Y desde su origen el fondo ha tenido niveles de intervención asociadas a momentos críticos.
cuando hay sectores empresariales con debilidades, cuando se producen fenómenos como el de la pandemia, acudimos a instrumentos financieros, obviamente del Estado y con recursos públicos, para procurar modelos de reactivación basados en la reducción del riesgo. El Fondo Nacional de Garantías es casi como un instrumento para enfrentar los niveles mayores o menores de riesgo en la financiación de todo el sistema económico y en la priorización de ciertos sectores del desarrollo económico. Entonces siempre tenemos al frente de modelos como el Fondo Nacional de Garantías el tema del riesgo en la actividad financiera y en la financiación de ciertos procesos. Y frente al cubrimiento de ese riesgo, inevitablemente pensamos en un Estado fuerte, pero yo quiero agregar un concepto. Necesitamos un Estado fuerte, pero también una sociedad fuerte. La ruta para enfrentar los problemas de la desigualdad en el país requieren de que el Estado contribuya a fortalecer estos modelos productivos, que los respalde, pero necesitamos una sociedad emprendedora en la que pasemos de experiencias puntuales a comportamientos sociales. Y en las charlas que hicimos recientemente con el Fondo Nacional de Garantías veíamos, yo no le quiero quitar la intervención a Javier en relación con los resultados del fondo, que son muy interesantes, son saltos sorprendentes los que hemos hecho en los niveles de cubrimiento con garantías a diversos sectores económicos y a diversos sectores sociales. Pero comentábamos también que en todo este esfuerzo de cubrimiento a los esfuerzos productivos hay mucho de cubrimiento individual, pero nos falta aportar un gran esfuerzo en el desarrollo de modelos asociativos para el desarrollo económico y la potenciación de sectores vitales de la economía que queremos impulsar y desarrollar. En el Grupo Bicentenario hemos dicho que tenemos algunos ejes en los cuales queremos hacer mucho énfasis. Ya tenemos una herramienta potente en el sistema financiero, tenemos una concepción del desarrollo del país que tiene que articularse con ese instrumento potente. Uno de los pasos que tenemos que dar es el de alinear el conjunto de las entidades en función de que sus acciones correspondan con ese modelo de desarrollo que estamos tratando de colocar en marcha. Y para eso hemos planteado que hay algunos sectores económicos con los cuales hay que priorizar, teniendo en el norte y en la ruta siempre el tema de bajar la desigualdad y atender a los sectores sociales y económicos que hoy en día se encuentran en la pobreza. Por eso hemos dicho que un primer gran reto es el reto de fortalecer la economía popular y poner todo este aparato financiero en función del fortalecimiento de la economía popular y de todas las expresiones de la economía social. Y esto inmediatamente nos vuelca al imaginario de la democratización del crédito y nos lleva a pensar en instrumentos que logren compensar los niveles de riesgo que produce el imaginario de democratizar el crédito. Siempre que pensamos que hay que darle oportunidades a los sectores más bajos en la escala social, de la productividad también, inmediatamente pensamos en que es necesario incrementar los niveles de respaldo financiero, porque se supone que se aumentan los niveles de riesgo. No solamente se enfrenta al riesgo a través de modelos de respaldo financiero como el Fondo Nacional de Garantías,
que entre otras cosas hoy ha dado saltos tan importantes como llegar a asegurar hasta el 90% de los créditos en ciertos estratos, lo cual le da un acceso muy importante al sistema financiero global del país, a muchos sectores económicos. Pero ayer conversábamos con el Fondo Nacional de Garantías y le decíamos, hay otra variable que también contribuye a reducir el riesgo, y esa variable se llama la asociatividad. Es totalmente distinto el nivel de riesgo cuando se maneja individualmente a cuando se maneja a través de procesos sociales, económicos, organizados y de comunidades organizadas, en este caso particular, el desarrollo de la economía popular. Y por eso hay que incorporar a la reflexión del aparato financiero no solamente que se requiere intervenir para fortalecer sectores económicos débiles y apoyarlo a través de la herramienta del aseguramiento financiero, sino que adicionalmente, si esto lo hacemos a través de modelos de asociatividad, seguramente vamos a resolver una parte significativa de los niveles de riesgo y vamos a requerir incluso desde ese punto de vista menores recursos destinados a este aseguramiento financiero. Un segundo sector que queremos fortalecer mucho es el sector de las comunidades energéticas, alineando en esta reflexión las estrategias de la transformación energética que requiere el país y el fortalecimiento de la producción de energías alternativas. Y esta conversión energética que necesitamos tiene un instrumento muy importante y además democratiza esa transición energética, que es el de las comunidades energéticas. Podemos hacer grandes esfuerzos en grandes estrategias de conversión, grandes plantas solares, en grandes proyectos de energía eólica e incluso en fortalecimiento de energías hidráulicas alternativas. Pero la herramienta más asequible, más cercana, más cotidiana, con el conjunto de la sociedad y con el aparato económico del país, sobre todo porque cumple la función de llegar con una solución energética a regiones apartadas también, es la construcción de las comunidades energéticas. Entonces nos imaginamos las comunidades energéticas resolviendo un problema de acceso a las energías en las zonas apartadas del país, las zonas que no tienen interconexión, pero también podemos pensar en eso en las zonas urbanas, las poblaciones intermedias, en las poblaciones pequeñas, creando procesos de comunidades energéticas en que las comunidades se apropian del proceso de conversión energética del país. No solamente democratizamos, sino que logramos el acceso masivo a estas alternativas energéticas a la población de menores ingresos. Y obviamente, como parte de las prioridades del gobierno, de las prioridades de este proyecto que estamos impulsando con el presidente Gustavo Petro, tenemos el tema de la reforma agraria como uno de los pilares de todo este proceso. Y nuevamente la reforma agraria, comentaba también con algunos de los actores financieros, esa reforma agraria que tiene como eje la recuperación de la tierra, la entrega de tierras a las comunidades, la entrega de tierras a las personas que han sido despojadas de sus territorios. Esa entrega de tierras vista individualmente, vista como un acto de titulación individual de esa tierra, nuevamente
nos vuelca a unos niveles de posible ineficacia muy altos. No se trata solamente de entregar la tierra. No se trata solamente de entregar un número de hectáreas a cada uno de los beneficiarios de una reforma agraria que tiene como objetivo democratizar la propiedad de la tierra. Si esa entrega de la tierra no está acompañada de una batería de esfuerzos del sistema financiero y de la estructura financiera del Estado para asegurarle crédito, asistencia técnica, productividad, nos vamos a ver abocados a una entrega de tierras improductiva. Como decíamos tal vez ayer, vamos a pasar de los latifundios improductivos, fundios improductivos. De eso no trata. Tenemos que garantizar que ese ejercicio de reforma agraria y de entrega de tierras esté acompañado de un fuerte esfuerzo de garantizar la productividad. Y nuevamente aparece el tema de la asociatividad. Cada uno de estos campesinos que están recibiendo tierras, si individualmente intentan resolver una alternativa de productividad, serán mucho más ineficientes que si lo intentan a través de procesos colectivos, de procesos asociativos, de procesos cooperativos, en donde sumen esfuerzos y se incremente la cualificación de esa producción que pueden desatar estas comunidades. He tocado 3 ejes: el desarrollo económico, de las propuestas de priorización de esfuerzos, como la economía popular, las comunidades energéticas, la reforma agraria, y todas ellas nos llevan a pensar en un modelo de asociatividad como herramienta motora de la garantía de que esos procesos que pueden desarrollar, que van a ser exitosos. Curiosamente, este momento en el cual se consolida una estructura financiera como el Grupo Bicentenario coincide también con una reflexión nueva sobre el papel del aparato financiero en el desarrollo del país, en la metodología de interactuar con los. Necesitamos un Estado que estimule e impulse el emprendimiento social como ruta para disminuir la desigualdad, superar la pobreza. Es interesante pensar en que cuando el desarrollo se concibe desde estos parámetros, se modifican conceptos como el del riesgo. El riesgo es distinto cuando está asignado a un esfuerzo individual productivo a cuando está asignado a un esfuerzo colectivo. La competitividad también se mide en resultados distintos cuando se pasa de los modelos individuales de producción a los modelos asociativos de producción. Si logramos poner en marcha un aparato financiero que conciba ese proceso, seguramente vamos a tener resultados mucho más beneficiosos para el desarrollo del país. He tocado solamente esos 3 casos, pero podríamos evolucionar hacia muchos otros casos. A veces hablamos del tema de la vivienda, que es un tema también de alguna experiencia. Y entonces hablamos de la herramienta del Estado para fortalecer ese acceso a la vivienda. Siempre el concepto con el cual asociamos a esa acción del Estado se llama subsidio. ¿Cómo le generamos un subsidio a una población para que desarrolle la búsqueda y la solución de una alternativa? Y resulta que en eso también, si la ejecución de esos subsidios se hace individualmente, y estamos hablando mucho del mejoramiento de vivienda, o una
un salto adicional al esfuerzo de la producción de vivienda nueva, tema del déficit cualitativo de la vivienda. Cualquier esfuerzo de estos de ejecución de programas de subsidio para el mejoramiento de la vivienda, visto individualmente, es un proceso absolutamente improductivo, ineficiente, de muy bajo resultado. Pero si un proceso como estos lo miramos en el marco, por ejemplo, de mejoramientos barriales, mejoramientos veredales, mejoramientos colectivos de comunidades que invierten esos mismos subsidios, pero ejecutados colectivamente, el resultado es totalmente distinto. Y eso tiene que ver con el mismo concepto que estamos queriendo consolidar y desarrollar, es el concepto de la asociatividad. Sonará un poco extraño que personas que estamos en este momento vinculados a estos temas financieros, estemos hablando de temas de asociatividad, temas sociales, temas comunitarios. Pues vamos a ser todavía más osados. No solamente se requiere la asociatividad y la intervención del Estado para fortalecer todos los modelos productivos en esquemas de asociatividad, sino que además necesitamos que para que esos modelos de asociatividad se desarrollen, hay que impulsar grandes modelos de organización y de capacitación de las comunidades para que puedan impulsar estos procesos. Y bueno, va a ser un poco extraño que los financieros estemos hablando de eso, pero es que ese es el modelo de sociedad que queremos construir. Ese es el modelo de transformación que queremos construir. No es una transformación basada solamente en otorgar subsidios, sino es una transformación basada en desatar procesos colectivos y productivos que apropien a la sociedad de su propia transformación. Y eso implica un Estado mucho más fuerte, implica una estructura económica de parte del Estado con mucho más disposición a interactuar con este conjunto de modelos económicos y sociales. Esto nos lleva a pensar en una alternativa de transformación social, de búsqueda de equidad, de búsqueda de superar la desigualdad estructural en la que está el país, que hemos vivido por muchísimas décadas, en una ruta distinta de intervención del Estado. Queremos cambiar los subsidios por la productividad social. Y eso no significa que dejemos de pensar, para efectos de estos modelos del Fondo Nacional de Garantías, no significa que dejemos de pensar en los demás actores económicos que requieren respaldo para desarrollos productivos en otras áreas. Y por eso ya Javier se encargará de mostrar los resultados. También estamos trabajando con la pequeña y mediana industria, con la microempresa, con la pequeña y mediana industria e incluso con la gran industria en aquellos sectores de desarrollo que se consideren vitales para la estrategia de desarrollo del país. Yo quiero dejar estas inquietudes para que cuando reflexionemos sobre los temas del papel del Estado, el papel de las garantías que ofrece el Estado para fortalecer los sectores económicos y los niveles de riesgo que están asociados normalmente en todos los cálculos financieros y los cálculos económicos a estos procesos de intervención, pensemos siempre desde el punto de vista de otro modelo de desarrollo en donde podemos reducir los riesgos y potenciar los niveles de intervención del Estado en todas estas áreas que he mencionado. Dejo esas inquietudes y le agradezco mucho a Javier, al ministro, por su invitación y esperamos tener algunas respuestas nuevas en poco tiempo. Muchísimas gracias.